Muy buen día para todos. En el video anterior vimos el área de superficies irregulares desde un punto teórico. Y entonces definimos que íbamos a aclarar los conceptos a partir de algunos ejercicios prácticos. Y entonces veamos ejercicios de aplicación de área de superficies irregulares. Entonces nos están pidiendo para este ejercicio que calculemos el área dada. Y entonces tenemos básicamente tenemos una elevación, ¿sí? Tenemos una sección que podríamos definir que podría ser un corte o un relleno. Para este caso, solo definimos que es una sección en altimetría y entonces nosotros tenemos definido que tenemos un desplazamiento en X desde A hasta este punto de 4.2 metros. Y luego nos dicen que tenemos definido puntos exactamente ubicados a cada 5 metros, hasta que tenemos un punto final que tiene una distancia horizontal de 3.1 metros. Y también nos definen alturas. Para el primer punto, el punto 0, la altura es 0. Para el siguiente punto, en el punto 1, su altura es 7.8. En el punto 2, su altura es 9.2. Y así vamos teniendo cada una de las alturas para cada uno de los puntos hasta que llegamos al punto final, el cual vuelve a tener una altura de 0. ¿Sí? Entonces dijimos que necesitábamos definir que si el polígono abre en este punto, ¿sí? Para este caso sería en un Y0, tiene que cerrar en un Y0 para que nos permita definir área. ¿Por qué? Porque estamos calculando una poligonal cerrada. Y entonces, ¿cómo dijimos que íbamos a determinar el área en altimetría, el área de una sección en altimetría? Entonces dijimos que podíamos tener básicamente tres métodos, que era el método matricial, el método de trapecio y el método de Simpson. Y entonces comparemos los resultados en los tres métodos. Método matricial. Definimos al método matricial como un medio de la sumatoria de multiplicar las coordenadas y por x menos las coordenadas x por y. Y por x menos x por y, y dijimos que necesitamos determinar el valor absoluto para garantizar que los valores de área nos dieran valores positivos. Y entonces veamos. Necesitamos ubicar las coordenadas y de nuestro polígono. Y entonces veamos. ¿Quiénes son las coordenadas y? Las coordenadas y van a ser las ubicaciones de cada uno de estos puntos sobre el eje Y. Y entonces básicamente lo estamos definiendo como nuestras alturas. Entonces tendríamos nuestra primera altura es 0, la segunda altura 7.8, la tercera altura 9.2, 11.6 y así seguimos moviendo. ¿Qué va a pasar cuando hagamos el cálculo de coordenadas en X? Entonces decimos, para el caso de Y, cada punto está ubicado independientemente, ¿sí? Pero ¿qué pasa con las coordenadas en X? Veamos. Todas las coordenadas vemos que las referenciamos a partir de un punto inicial. Entonces todas se van denominando coordenadas totales. Y entonces, ¿qué es hacer coordenadas totales? Es ir haciendo una sumatoria de la coordenada en la que me encuentro más la coordenada de la anterior. La coordenada donde me encuentro más la coordenada de la anterior. Y entonces veamos, ¿cuál es la coordenada del punto A? Es 0. ¿Y quién es el punto anterior? No existe ningún punto anterior. Luego, ¿quién es la coordenada de mi punto 1? Y entonces en mi punto 1 tengo una coordenada de 4,2. Y 4,2 se la sumo a la anterior.
¿quién es la coordenada del punto 3? Y entonces en el punto 3 yo tengo mi coordenada es 5, pero esos 5 se los sumo a mi coordenada anterior. Y así voy teniendo mis coordenadas parciales, se las voy sumando a la acumulada. Mi parcial se la sumo a la acumulada, mi parcial se la sumo a mi acumulada. Y entonces vemos. Coordenadas Y, ya vimos que eran la ubicación de cada una de mis alturas. Y mis coordenadas X, dijimos, mi primera coordenada es 0. Mi segunda coordenada es 4.2 más 0. Mi tercera coordenada es 5 más 4.2, que me da 9.2. Luego mi siguiente coordenada era 5 más 9.2, 14.2. Y así voy teniendo sumatorias de la total más la parcial, que va siendo 5. Hasta el último caso, que tengo una coordenada parcial de 3.1. Entonces yo conozco mis coordenadas y conozco mis coordenadas X de mi sección de corte, y entonces defino. Agarro la Y de 1 y la multiplico por el X de 2. ¿Sí? Ya vimos que necesitamos ir haciendo multiplicaciones cruzadas de Y con X y de X con Y. Y entonces tenemos el caso. Y con X, Y con X, Y con X, y voy teniendo 0 por 4, 2, 0, 7.8 por 9.2, 71, y voy haciendo Y por X, Y por X, Y por X, y lo vamos teniendo acá. Y luego hacemos lo mismo, X por Y, X por Y, X por Y, y lo vamos ubicando acá. Y entonces luego hacemos la sumatoria de todos los Y por X. La sumatoria de todos los X por Y. ¿Por qué necesito hacer eso? Porque el área me dicen que es un medio de la sumatoria. ¿De quién? Del valor absoluto de todos los Y por X. Menos la sumatoria de todos los X por Y. Y entonces, conociendo los valores de Y por X y X por Y, ya puedo aplicar mi fórmula de área. Entonces, aplicando la fórmula de área, determinamos que el área de esa sección es 397.605 metros cuadrados. Y así de sencillo, nosotros logramos ubicar cuál es el área de esa sección. Ahora veamos, eso es método matriciado. Segundo método, dijimos que podíamos utilizar el método de los trapecios. Y entonces decimos, ¿qué método utilizo? Va a estar en función de lo que básicamente va a estar como un criterio propio. ¿Por qué? Porque veamos que los valores deberían de coincidir. Entonces dijimos, para método de trapecios, nosotros decíamos el área del trapecio, que iba a ser igual al delta de x, o sea, a la base de cada trapecio, que iba a multiplicar a todas mis alturas, ¿sí? Y dijimos que necesitamos la altura inicial y la altura final como un promedio, y luego todas las alturas que quedaban al centro las sumábamos de forma directa. Y entonces definimos. Este era el polígono que queremos calcular, ¿sí? Esta es la sección que queremos calcular. Y entonces vayamos definiendo. Delta X, o sea, la base de cada trapecio. Y entonces, para este caso, necesitamos trabajar de dónde a dónde. ¿Dónde tenemos trapecios? Y entonces, básicamente, tenemos trapecios en esta parte. ¿Sí? Esto ya no es un trapecio. Esto es un triángulo. Esto no es un trapecio. Esto es un triángulo. Y entonces los trapecios están definidos solamente en esta parte. Y entonces veamos. ¿Cómo definimos el área de los trapecios? La base de cada trapecio va a ser de 5 metros. Y luego, altura inicial. ¿Quién es mi altura inicial? Es la de este punto. 7.8. ¿Quién es mi altura final? Mi altura n. Va a ser 4.5. Entonces vamos a hacer un promedio entre 7.8 y 4.5. Y luego sumar cada una de estas alturas que tenemos acá. Y entonces veamos.
El área de los trapecios. Dijimos, delta X, 5. Delta X, 5. La base de cada trapecio. Altura inicial, dijimos 7, 8. Altura final, dijimos 4, 5. Como un promedio. Más la sumatoria de todas las alturas que queden adentro. 9, 2, 11, 6, 12, 2, 10, 9, 9, 7, 8, 8 y 6, 3. 7, 8 y 4, 5 ya lo habíamos considerado como una altura promedio. Y entonces únicamente hacemos esta operación, ¿sí? Hacemos toda esta sumatoria de alturas y entonces decimos base por altura como sumatoria. Y entonces definimos el área de los trapecios es 374.250 metros cuadrados. Pero eso es el área únicamente de esta parte. Pero necesitamos definir el área de toda la sección o todo el polígono. Y entonces nos falta definir el área de estos triángulos. Y entonces, ¿cómo definimos el área de un triángulo rectángulo? Decimos que es un medio de la base por la altura. Y entonces, para este triángulo tenemos, ¿quién es la base de este triángulo? La base de este triángulo va a ser 4.2. ¿Quién es la altura? 7.8. Para este triángulo, ¿quién es su base? 3.1. ¿Sí? Tenemos 3.1 de aquí para acá. ¿Quién es su altura? 4.5. ¿Sí? La última altura, 4.5. Y entonces definimos. El área de los triángulos extremos va a ser igual a un medio de la base por la altura de este triángulo más la base por la altura de este triángulo. ¿Podemos hacer eso? Sí, porque el un medio era un factor común. Teníamos un factor común, un medio para este y un medio para este. Podemos tener un medio para este y luego aplicarlo a los dos. Entonces decimos un medio de la base por la altura más un medio de la base por la altura. Y esto me va a dar que el área de estos dos triángulos va a ser igual a 23.355 metros cuadrados. Y entonces, ¿quién va a ser el área total? El área total va a ser el área de los trapecios más el área de los triángulos. Y eso va a ser 397.605 metros cuadrados. Y entonces nos damos cuenta que obtuvimos el mismo valor que utilizando el método matricial. Y por eso decimos que ya queda a criterio de nosotros qué método es el que utilicemos, ¿sí? Y también va a estar en función de cuál es el método de levantamiento topográfico. Porque si nosotros en nuestro levantamiento topográfico no logramos definir que tenemos las mismas bases para nuestros trapecios, va a ser un poco más complicado el hecho de estar haciendo el cálculo de los trapecios. Entonces, si no logramos garantizar que tengamos las mismas bases, va a ser mucho más sencillo trabajar con el método matricial que estar calculando trapecios independientemente. Ahora veamos qué pasa con Simpson. Y entonces, de acuerdo a la teoría de la matemática y las técnicas de integración, nos dicen a nosotros que en algún momento podríamos definir que nosotros en método de Simpson utilizamos 3 puntos consecutivos. Y entonces el hecho de utilizar 3 puntos consecutivos nos permitía a nosotros definir que podíamos ir formando, en lugar de trapecios, que íbamos formando rectas, parábolas, y eso podría tratar de asemejar más la curva de la parábola con la curva de la función original. Y entonces podría generar que el método fuera más exacto. Y entonces eso podría generar en algún momento algún poco de diferencia entre los resultados. Pero las diferencias no deberían de ser abismales, deberían ser mínimas. Y entonces veamos. Simpson, dijimos de Simpson que teníamos las bases, ¿sí? Las separaciones de cada subintervalo partido 3 y esto multiplicado por ¿quién? La altura inicial de nuevo, la altura final, más 2 veces la sumatoria de alturas impares, más 4 veces la sumatoria de alturas pares. Y entonces de nuevo tenemos el mismo polígono, ¿sí? Hacemos el mismo polígono porque estamos comparando los tres resultados. Y entonces decimos, otra vez, ¿quién es
la partición de subintervalos. Mi partición de subintervalos va a ser de 5 metros. 5 metros dividido 3. Altura inicial, de nuevo tenemos la misma altura inicial, 7.8. Altura final, tenemos 4.5 más 2 veces. ¿Quién? La sumatoria de las alturas impares. ¿Quiénes son las sumatorias impares? Veamos. Esta es altura 0. La altura 1. La altura 1 es una altura impar, pero ya la consideramos acá. Y entonces, ¿quién sería la siguiente impar? Sería la 3. ¿Quién sería la 3? Altura 0, altura 1, altura 2, altura 3. Esta sería mi siguiente altura impar. Y luego altura 5 sería mi siguiente impar. Altura 7 la siguiente impar. Y altura 9 la siguiente impar. Y luego 4 veces las pares. Y luego vamos. Altura 0, altura 1. Son impares. Luego altura 2, par. Altura 4, altura 6, altura 8. Hasta que lleguemos a 4.5 que ya lo habíamos definido acá. Y entonces veamos. El área de los triángulos, básicamente los triángulos van a ser los mismos. Y el área de los triángulos habíamos definido que era 23.355 metros cuadrados. ¿Sí? Eso salió de esto que tenemos acá. Área de los triángulos, 23.355 metros cuadrados. Y entonces ahora nos queda definir el área por Simpson, que es básicamente utilizando este concepto que vimos acá. Entonces dijimos, área por Simpson va a ser, aquí lo que me faltó básicamente es multiplicar todo esto por, cambiamos el color a la pluma, veamos, ¿sí? Perdón, a mí me faltó acá. Entonces decimos 5 tercios, 5 tercios que sale de acá, 5 tercios delta x sigue siendo 5 para nuestro Simpson, 5 tercios que multiplica aquí. Altura inicial la definimos como 7.8. Altura final la definimos como 4.5. Más 2 veces la sumatoria de las alturas impares. Entonces dijimos, altura 0, altura 1, ya no la consideramos, altura 2 es par, altura 3, 11.6. Altura 5, 10.9. Altura 7, 8.8. La siguiente altura ya está definida como altura final. Ya no la consideramos. Más 4 veces la sumatoria de alturas pares. Entonces veamos. Altura 0, altura 1, altura par 9.2. Altura par 12.2. Altura par 9.7. Altura par 6.3. Y luego ya no consideramos las siguientes alturas. Y entonces el hacer 5 tercios por esto que tenemos acá me va a dar área por Simpson igual a 397.605 metros cuadrados. Esto lo sumamos al área de los triángulos y tenemos un área total de 374.167. ¿Sí? Y para el caso anterior teníamos 397.605 metros. Y entonces vemos que puede haber un poco de variación de valores entre cada uno de los métodos. Perdón, aquí son 397.605 y aquí son 23. Aquí hay un error. Porque los 397.605 metros están considerados, aquí son área por Simpson. Perdón, aquí vamos a corregir área por Simpson porque esto que tenemos acá, vamos a ver, esto no debería ser acá. Acá debería ser esto.
374.167. Esto que tenemos acá, perdón, es únicamente área por Simpson. Y entonces a esto le sumamos los 23.355. Y entonces eso sí me daría el área total. Al principio dijimos que no podrían ser muy grandes las diferencias y tenemos una diferencia muy grande entre 397.605, que era lo que nos había dado en los métodos anteriores. Y entonces aquí tenemos 12, 6, 5, 11 y donde quedamos 12, 3, 4 y donde quedamos 5.7. Eso sí, perdón, área por Simpson 364.167. Entonces esto tampoco es correcto. Área por Simpson 374.167. Área por triángulos 23.355. Y entonces el área total sería 397.522 contra 397.605 que teníamos de los métodos anteriores. Ahí sí, la variación es casi nada. Entonces, los tres valores deberían de darnos casi lo mismo. Y entonces eso nos permite a nosotros definir como este caso que se tenía un error a la hora de los cálculos. ¿Sí? Entonces, perdón por el error, pero en algún momento nos permitió definir que los valores deberían de ser casi los mismos. Y entonces espero haber aclarado un poco más la parte conceptual en cuanto al tema de área de superficies irregulares. Más adelante vamos a seguir viendo algunos otros temas referentes a topografía. Pasen un feliz día. Muchas gracias.